La crisis financiera internacional, 8 lecciones de y para América Latina. Autor: Liliana Rojas Suárez, estudiantes del análisis, Ignacio Ruiz, Rosemary Urrutia y Yulitza Iturra. Introducción al documento. América Latina ha pasado por numerosos modelos de desarrollo a través de la historia. La mayoría de los modelos fracasaron en el intento para mejorar la economía, pero en este documento se hace un análisis de los errores para obtener una retroalimentación para economías en crecimiento. Historia de evolución de los modelos económicos. Modelo de crecimiento 1920-1930. Principalmente la demanda de bienes primarios. Estos bienes primarios son el café, el trigo o cereales, industria textil, cobre, algodón, etc. El problema de esto es que cada país exportaba bienes primarios pero poco diversificados. Por lo tanto, al momento de la Gran Depresión, la demanda de estos bienes primarios se detuvo. Por lo tanto, cada país cayó en una crisis económica siguiendo a su único socio comercial. Historia de la evolución de los modelos económicos. Seguimos. Modelo de industrialización por la sustitución de importaciones. En este punto se quería sustituir la importación extranjera por la industrialización de manufactura terminada en América Latina. Las metas de la ICI fueron obtener independencia económica, reducir la vulnerabilidad de choques externos de la Gran Depresión y crear más empleos locales. El problema de esto es que no se generó un mercado dinámico, por lo tanto no había demanda y había un exceso de oferta, generando desempleo y una crisis económica. Para sustentabilizar la gran industrialización se pidieron muchos préstamos y dado que el petróleo contenía índices muy altos y el precio estaba bastante seguro, se generaron estos préstamos, pero al momento de que se fue en picada el precio del petróleo, todo este piso firme donde se generaban estos préstamos se fue en picada. Para esto generó una deuda externa tremenda, por lo tanto para poder pagar la deuda externa se generó el Plan Brandy. El Plan Brandy, en pocas palabras, fue generar bonos a largo plazo, los cuales serán hasta 30 años y de la mano un plan económico. El plan económico trataba de privatizar recursos naturales, mejorar el panorama para los inversionistas y generar una gran apertura financiera de libre comercio. En el gráfico podemos apreciar lo alto que era América Latina en sus tratados de libre comercio. En el 2000 se siguió generando este mismo paradigma. Por lo tanto, los tratados de libre comercio crecieron hacia Europa, hacia Japón y hacia el occidente, mejorando el panorama económico. Las 8 lecciones que nosotros vamos a hablar en este momento tratan de todos estos errores que hubieron y se corrigieron, así mejorar la economía de otros países en crecimiento. La primera lección fue la diversificación comercial en productos y socios comerciales. Varios socios comerciales dan un piso firme para el momento de una crisis económica, como lo que pasó en la Gran Depresión, sean posibles de superar. Como por ejemplo, si los Estados Unidos estornudan, América Latina se resfría. Y este ejemplo es cuando estaba la Gran Depresión. La segunda lección es el aumento de la flexibilidad de los tipos de cambio. La importancia de este tipo de cambio flexible da paso a evitar futuras crisis económicas. Esta enseñanza sobre todo gracias a las décadas anteriores donde el tipo de cambio de trabajo trajo consecuencias catastróficas a la economía. En cambio, si se tiene un tipo de cambio fijo, en el caso de que el cambio esté en peligro, se necesita elevar la tasa de interés para aumentar la demanda de la moneda, lo que tendrá un efecto deflacionario en la economía, la reducción de la demanda y el aumento del desempleo. Entonces, con el cambio fijo se puede arreglar un problema, pero se está creando otro. La lección 3 deja en evidencia que parece contradictorio para economistas cuando se busca una política que contenga tipos de cambios flexibles y acumulación de reservas cambiarias, ya que se necesita que el movimiento de los precios haga el ajuste después de un choque negativo o positivo. Un tipo de cambio flexible puro no contribuye de manera adecuada a la estabilidad económica y financiera, debido a que existen restricciones que se imponen por la volatilidad de las entradas de capitales a América Latina. Esto implicará que no se generen suficientes recursos con la bastante rapidez para cumplir
cumplir con la amortización externa y el pago de intereses. Por lo tanto, debiesen acumular grandes cantidades de reservas para hacer frente a los caprichos de mercado. Por el contrario, los países industrializados con capacidades de emitir monedas convertibles van a generar pasivos externos que se utilizarán en el servicio de la deuda. Muchos de los países de Latinoamérica acumularon reservas cambiarias años antes de la crisis financiera, lo cual les dejó como aprendizaje que los grandes déficits de las cuentas corrientes tienden a ser insostenibles en países que no generan moneda dura a menos que se tengan dichas reservas para autoasegurarse, enfrentándose a problemas significativos en la reestructuración de su deuda por vencer y en la adquisición de nuevos endeudamientos, aunque es una opción costosa. Por lo tanto, lo ideal es que se tenga acceso a mecanismos que sustituyan parcialmente a las reservas. En la lección 4 podemos ver que a América Latina le resultó difícil aplicar políticas fiscales contracíclicas. Chile fue capaz de aplicarlas sin afectar su financiación y su solvencia ante los mercados de capitales internacionales, ya que se respeta una regla fiscal que permite ahorrar durante los buenos momentos y así aumentar el gasto durante la crisis. Se requiere una balanza fiscal estructural para fines específicos, la cual permite una suavización de los ingresos fiscales. Perú logró hasta cierto punto aplicarlas sin preocuparse por no perjudicar el dinamismo y la sostenibilidad de su deuda pública. Incluso en Brasil, donde se dio una importante expansión fiscal, existían inquietudes acerca de la capacidad de formular políticas para revertir el estímulo fiscal en el momento adecuado. Si se carece de una postura sólida, se enfrentan a la posibilidad de que calificadores internacionales bajen la calificación de su deuda y así se aumentarían los costos de financiación externa. De la lección 5, podemos decir que los sistemas bancarios endebles no son compatibles con las cuentas de capital abiertas. Una reversión abrupta de la financiación externa lleva a una depreciación del tipo de cambio, ejerciendo presión a la baja en la actividad económica a medida que se ajustan los proyectos importantes a las restricciones de financiación. Durante un periodo los bancos excedieron en la asunción de riesgos crediticios en los buenos momentos, debido a la laxitud de los marcos regulatorios y de supervisión. Una precipitada deceleración de la actividad económica en presencia de una reversión de las entradas de capitales da como resultado un incremento de préstamos incobrables y grandes pérdidas de capital en sistemas bancarios subcapitalizados. Durante la crisis internacional reciente, los tipos de cambio se depreciaron de manera significativa y la mayoría de los países se enfrentaron sin presentar ninguna crisis bancaria. Esto debido a que existieron mejores normas regulatorias y de supervisión, como también mejores mecanismos de evaluación del riesgo en varios de los bancos grandes de la región. Podemos deducir que bancos extranjeros como nacionales contribuyen a la estabilidad financiera y han disminuido la expansión del crédito, por lo cual existe cierta convergencia entre ambos. En la lección número 6 hablaremos sobre las regulaciones financieras. Estas permitieron aumentar la solvencia de los bancos y también aumentar los incentivos de los bancos para excederse en la asunción del riesgo. A continuación daré dos ejemplos, el primero fue cuando Basilea creó incentivos para una bursatilización hipotecaria excesiva en los Estados Unidos, debido a que los préstamos hipotecarios incluidos en las balanzas generales de los bancos estaban sujetos a un requerimiento de capital mayor a aquel impuesto a los préstamos bursatilizados que no estaban incluidos en las balanzas generales. El segundo caso fue el uso intensivo de los organismos de calificación de riesgo crediticio en Basilea II. Lo ideal sería que hubiera una convergencia de la regulación de los bancos entre países para evitar el arbitraje regulatorio. Esto quiere decir el traspaso de las operaciones bancarias hacia países que tienen una regulación menos estricta. En los países menos desarrollados de América Latina no existen normas sólidas de contabilidad e información y la exigibilidad contractual es extremadamente débil. Para los países más desarrollados, los organismos de calificación de riesgo crediticio de estos países no están regulados y los supervisores no cuentan con los instrumentos necesarios para evaluar la calidad de los modelos internos de los bancos.
Por ende, para este grupo de países es necesario que un coeficiente de apalancamiento sencillo forme la base de los requerimientos de capital. Y un punto importante es que el grado de desarrollo es un factor importante para poder obtener una buena regulación financiera. En la lección número 7 hablaremos sobre las tasas de ahorro, en donde América Latina no puede depender de los ingresos por exportaciones como una fuente constante de financiación. Esto se debe a la falta de diversificación en los productos de exportación, lo que significa que la región está sujeta a grandes choques en los términos de intercambio, principalmente debido a la gran concentración en las exportaciones de productos básicos, cuyos precios son extremadamente volátiles. Además, las tasas de ahorro internas en América Latina no mejoraron. Por ende, la ausencia de un mercado fuerte y líquido hizo que las grandes corporaciones buscaran fuentes de financiación en otros países que ofrecían tasas de intereses más baratas y en mejores condiciones generalmente. Estas corporaciones se vieron afectadas en la crisis ya que los mercados de capitales se agotaron. Por ende, sufrieron graves restricciones al acceso a la financiación. La lección número 8 hablaremos sobre dotar liquidez a países en desarrollo. En la lección número 8 se habla sobre el Fondo Monetario Internacional, el cual no estaba preparado para la crisis, dado que carecía de fondos como instrumentos. Por ende, se decía que los gobiernos encontrarán fuentes de financiación cada vez más baratas en los mercados de capitales internacionales, en donde un punto importante fue la estabilidad del sistema financiero global y de la América Latina. Necesitaban del Fondo Monetario Internacional como prestamista del último término y de las otras organizaciones multilaterales como fuentes complementarias de financiación. Y como América Latina y las otras regiones no emiten monedas fuertes y líquidas, esto hizo que la estabilidad del sistema financiero global necesite del Fondo Monetario Internacional y de otras organizaciones multilaterales como fuentes complementarias de financiación.